bien, qué bien. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en el capítulo 1 del libro de Santiago. Es donde vamos a estar hoy y también lo invito a que me prendan las luces para poder ver las mascarillas de todos. Eso, buenísimo. Si estás con nosotros por primera vez este domingo, darte la más cordial bienvenida. Espero que te sientas como en casa. Si estuviste la semana pasada, iniciamos un viaje por el libro de Santiago. Aquí en Semilla nos encanta ir por la palabra de Dios. Creemos firmemente que este libro es la palabra de Dios y vamos por ella de una manera sistemática, por llamarlo así. Vamos por ella capítulo a capítulo, versículo a versículo. E iniciamos la semana pasada esta serie en este libro de Santiago. Así que en la semana pasada vimos cómo el escritor de este libro es el hermano, el medio hermano de Jesús. Y dijimos que este libro es un libro muy directo. Es un libro que nos tira dos versículos, nos golpea y no nos da chance ni de levantarnos, ¿verdad? Sino que de ahí estamos medio y nos vuelve a dar duro. Y nos da duro a nuestro corazón, nos confronta. Es uno de los libros de la Biblia que más invita a la acción, a ir a que nosotros salgamos de acá y al guardar la palabra en nuestros corazones, salgamos y la pongamos en acción y la vivamos. Y así que nos ha confrontado de múltiples maneras. La semana pasada, Santiago inició de una manera que a nadie nos gustó, porque nos dijo, alégrense mucho. Tengan en sumo gozo, dice una versión de la Biblia, cuando enfrenten múltiples pruebas. Y de entrada esa instrucción nos golpea y nos dice, bueno, ¿cómo me voy a alegrar cuando estoy pasando un mal momento? Pero después entendimos que si abrazamos las pruebas que estamos enfrentando, si nos mantenemos firmes en ella, en medio de ella, el Señor nos va dando constancia. Y hay una bendición, hay una bienaventuranza para aquel que se mantiene firme en medio de los múltiples problemas. Pero también nos dimos cuenta que tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Porque el camino de los problemas y los diferentes momentos duros que vivimos en esta vida nos pueden llevar, se nos presenta la oportunidad de la tentación. Y la tentación no es Dios el que nos tienta, sino que la tentación se produce por nuestros propios malos deseos, que nos llevan a pecar contra el cielo, contra Cristo, contra nuestro Dios y a la muerte espiritual. Y hoy retomamos el tema, pero retomamos la lectura. Y Santiago nos va a hablar nuevamente fuerte, nos va a hablar nuevamente directo. ¿Y qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos dé un corazón enseñable hoy? ¿Qué tal si hoy todo lo que usted cree que cree, lo guardamos un momentito en la bolsa? ¿Y qué tal si guardamos nuestra opinión y permitimos que sea la palabra de Dios la que nos dé opinión y la que alimente nuestro corazón? Oramos. Señor Jesús, damos gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia. Gracias por Semilla, gracias porque estamos juntos alrededor de tu palabra, que podamos aprender de ella. Señor, toda la escritura, todo este hermoso libro que tenemos de algunos de manera digital, otros en papel y tinta, Señor, es inspirado por tu Espíritu Santo. Todo, y es útil para instruirnos, para capacitarnos, para transformarnos, para animarnos, Señor, para que todos nosotros que decidimos seguirte, estemos listos, para que nosotros, tus discípulos, estemos listos para toda obra, toda buena obra que has preparado para nosotros, Señor. Si hoy vengo con duda, si hoy vengo con el corazón quebrantado, si hoy vengo con poca fe, no importa la circunstancia en la que yo esté, Padre. Hoy venimos todos, ponnos en el mismo nivel y que nuestro corazón sea un corazón humilde, enseñable a tu instrucción. Lo pedimos juntos y decimos amén. Y amén. Retomamos del versículo 16 del capítulo 1 de Santiago. También lo invito a que tome nota y podamos reflexionar en lo que Dios nos va hablando. Dice así que no se dejen engañar, mis amados hermanos.
¿Qué es lo que nos venía diciendo? Lo terminamos ahora antes de continuar nuestra lectura. Santiago venía diciendo que son mis propios deseos los que me llevan a pecar contra Dios. Y aquí está diciendo, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Ahora, no es que se dejen de engañar por el diablo, que nos encanta echarle la culpa al diablo, que no nos dejen, en esta instrucción, no nos dejen engañar del mundo, que también es que el mundo y el sistema, etcétera, etcétera. Ok, esos son enemigos. Pero aquí creo que nos está refrescando la memoria que el principal enemigo de todo seguidor de Jesús es uno mismo. Es nuestra propia maldad. Son nuestros propios deseos los que nos llevan. Hay un dicho que creo que mi papá lo utiliza muchísimo, que es muy fácil echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Y nos encanta echarle la culpa a alguien más y no a nosotros mismos. Que nos dejamos llevar en medio de la tentación y pecamos contra Cristo. Y aquí está diciendo, hey, no se dejen engañar, hermanos míos. Ahora, esta palabra engañar también lleva es mentirse a sí mismo, pero también lleva una connotación de extraviarse. Y es que creo que muchos de nosotros, como vimos la semana pasada, que vamos y venimos y que somos inconstantes en medio de los diferentes momentos de nuestro caminar, nos extraviamos. Por eso Pablo le dice a este joven pastor Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 16, le dice, cuídate de ti mismo. Y entonces con eso en mente, creo que muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos extraviamos en nuestro caminar, pensamos que la vida se trata solamente de nosotros, pensamos que se trata de lo que yo necesito, de mi momento, ahora, de mi propio plan, y no que el seguidor de Jesús está, como vimos la semana pasada, rendido completamente a su amo, rendido completamente a su Señor, porque nosotros somos sus siervos, sus dolos, sus esclavos. Y sí, Él es nuestro Padre, y Él es bondadoso como nos lo va a recordar ahora. Pero mi caminar, en medio de todas las circunstancias, yo estoy convencido de lo siguiente. Todo seguidor de Jesús pasa diferentes momentos. Podríamos denominarlo así. 2 momentos vive el seguidor de Jesús en todo su caminar. Primero, viene y disfruta de la bendición de ser salvo. Y ahorita hablamos de eso, de aceptar el mensaje de Jesús y empieza un caminar. Eso se llama justificación. Somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios e inmediatamente empezamos un caminar espiritual. Todos los que estamos aquí, te hayas dado cuenta o no, hay un caminar espiritual. Y puede ser que estés caminando en la muerte, como nos vimos la semana pasada. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, nos redime, empezamos un caminar espiritual. Y en medio de eso, hay momentos en que pasamos montes de bendición. Y las cosas van bien, me siento animado, motivado, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy caminando con Él, es decir, estoy así que listo para ser el próximo Billy Graham. Pero hay momentos en que viene el valle de sombra y de muerte, el momento difícil, el momento duro. Nuestro Dios es el mismo en el valle de bendición y es el mismo en el valle del problema y de la prueba. Es el mismo. El llamado para vos y para mí es mantenernos pegados a Él, no importa cuál sea la situación. Filipenses 4, versículo 12, recuerdan, Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho, no importa cuál sea la situación. Y en el siguiente versículo inmediatamente dice, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El primer llamado de esta mañana, de no engañarnos a nosotros mismos, es no desenfocarnos, es no extraviarnos en quién es Dios. Él es el eterno, Él es el Señor. Y ya sea que estés en la montaña de bendición, o sea que estés pasando por el valle de la prueba, el Señor está contigo.
Ojo lo que nos recuerda, versículo 17, vamos a nuestro texto nuevamente. Ojo lo que dice Santiago, dice, no nos extraviemos, no nos engañemos. Y dice, y continúa diciendo, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre. No lo dije al principio, perdón, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente por si querés cambiar tu app y seguirme la lectura. Dice, todo viene de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Me encanta este atributo de Dios. Como seguidores de Jesús necesitamos conocer estos atributos. Los estudiosos de la Biblia le llaman esta inmutabilidad. El Señor es inmutable. Y tenemos que valorarlo y sorprendernos de estos atributos hermosos de Dios, incluyendo este Dios que no cambia. No existe un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. No existe. Es el mismo hoy, ayer y por siempre. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por más que usted ande en crisis, por más que usted ande en momentos difíciles, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y Él siempre va a estar dispuesto a recibirnos. Y eso es lo que nos debería de asombrar. Y no perder la capacidad de asombro y de agradecimiento. Como dice el siguiente versículo, justo, ojo el 18, dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Esto es hermoso. Nuestro Dios que no cambia. ¿Notaron el contraste que hay entre lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hoy? La última palabra que leímos la semana pasada fue muerte. Y hoy leemos acá que Él por su propia voluntad nos hace nacer de nuevo. Y esto es hermoso. Es decir, cuando nos damos cuenta de nuestra condición, de cómo nos hemos dejado llevar por nuestros propios deseos. Eso no es culpa de nadie más. Es nuestra responsabilidad. Y nos alejamos del mensaje de Jesús y caminamos lejos de Jesús. Y tenemos mil excusas. Pueden ser en las montañas de bendición. Y si te está yendo bien desde el aspecto económico, el dinero te distrae. Por eso la Biblia habla tanto del cuidado con el dinero. El amor al dinero es raíz de todos los males. Poniéndola la bendición, digamos, desde el punto de vista económico. Hay otro montón de bendiciones que te pueden distraer y mantenerse firme con Cristo. O puede ser el valle duro del problema, de la prueba. Firmes con nuestro Dios, porque Él, en su propia voluntad, me encanta esto, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra que nos dio, y de toda la creación nos hizo su valiosa posesión. Primera pregunta esta mañana es, ¿has creído su palabra? ¿Has creído el mensaje que contiene este precioso libro? Este mensaje que, como vamos a ver ahorita más adelante, tiene el poder para salvarte el alma. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que está desde el Génesis hasta Apocalipsis. De aquel que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo para su muerte y muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque por su propia voluntad vino a este mundo a pagar esa deuda de nuestros pecados. Y por eso es el motor, eso es el fuego, eso es el combustible de todo seguidor de Jesús. Que la palabra, el Logos, Jesús, la palabra se hizo vida y vino a este mundo a rescatarte.
Y eso es lo que motiva todo lo que sigue. Inicié con la primera reflexión es esta pregunta: si has creído. Y hoy es la oportunidad, todos los días. Hoy es el día de salvación, dice Pablo en Corintios. Hoy es el día para que rindas verdaderamente tu vida a Jesús. Tal vez simplemente lo que has vivido es dogmas. Simplemente lo que has vivido es tradición. Simplemente lo que has vivido es lo que otra persona te ha dicho de quién es Dios. Y hoy la invitación es: ven a Cristo, conócelo, vive con Él. En medio, ya sea en el caminar de bendición o en medio del problema, la oportunidad es hoy para nacer de nuevo. Para tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Para pasar de muerte en nuestros delitos y nuestros pecados y vivir con Cristo. Y el llamado siguiente para aquel que le salvaron el alma es algo que a los seguidores de Jesús les cuesta muchísimo, y es madurar. Es madurar. ¿Cómo nos cuesta madurar a los seguidores de Jesús? Y no se sienta mal. Bueno, sí, un toque. Porque porque eso lo vemos en la Biblia. El escritor de Hebreos les dice que a ustedes no se les puede dar alimentos sólidos. Esto hay que darles como bebitos, ¿verdad? Pablo también lo dice en determinado momento. Les llama la atención de que no crezcan. Es decir, la invitación de Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2, es que como niños recién nacidos, deseemos la leche pura de la palabra de Dios, la leche pura no adulterada, y así crezcamos en nuestra salvación. Pero en este caminar espiritual que hablábamos al principio, muchos nos quedamos como bebés. Me encanta un ejemplo que pone un pastor muy amigo nuestro, considerado también nuestro pastor, que mi esposa le encantan los bebitos. Bueno, a mí también, y se derrite con los bebitos. Entonces el otro día estábamos con el bebé de alguien, con el bebé de alguien, por favor, estábamos con el bebé, Benjamín, y estábamos sentados y le dijeron a mi esposa: ¿quiere darle de comer? Y obviamente mi esposa se derritió y dijo: por supuesto que sí. Y darle de comer a ese gordito precioso. Y ahí, mientras que comía y se le salía la comida por acá, ¡ay, se le salió el gustito! Pero venga, uno ahí hablando así, ¿verdad? Imaginémonos que usted llega a mi casa y que yo estoy con un babero sentado en una silla de bebé y mi esposa me está dando de comer. Y todo el caldito ahí de mi barba y todo, y usted dice: ¿qué le pasa a este mae? Es precisamente eso. ¿Usted cuánto tiempo tiene de caminar con Cristo? Vamos a seguir con comidita ahí licuada. Y no vamos a crecer en nuestra salvación. Y esto es lo que nos llama hoy el texto. Aquel que reaccionó porque le salvaron la vida, ojo lo que es la instrucción. Dice versículo 19: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No es muy profundo. Madurar no es un tema de aprender teología sistemática o hermenéutica o hacerte un apologeta. No, es vivir lo que leemos. La instrucción que Dios nos da, vivirla. Y aquí la instrucción es bien sencilla, es calladito más bonito. Calladito más bonito. ¿Cómo nos encanta a nosotros nuestra opinión? Dar nuestra opinión, hacernos sentir. Yo tengo un problema un poco heavy ahí, que tengo que trabajar con terapia, de que cuando me acerco a conversar con alguien y inmediatamente esa persona me quiere enseñar algo, como que pongo un bloqueo así, pero totalmente. ¿Cómo somos nosotros que pensamos que nosotros somos los dueños del universo? Y que todo gira alrededor de nuestra opinión y de lo que sabemos. Y no cuando nos acercamos a conversaciones, con quien quiera que sea, escuchamos. Y preguntamos para conocer a la persona. ¿Cómo es? Decir, ¿quién es? Así es la relación con Dios. Nos acercamos con Dios y queremos chorrearle todas nuestras opiniones.
Queremos andar diciendo y al final hasta terminamos enojados con Dios. Una palabra muy peligrosa. Pero aquí es, escuche. Ponga atención. Más adelante nos va a decir, escuche atentamente. Es como cuando nos sentamos con nuestros hijos. Y ellos están en su berrinche y en sus cosas y en sus situaciones y los miramos a los ojos y le decimos, mi amor, escúchame. Escucha lo que te tengo que decir, escucha la instrucción. Eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Te quiere sentar ahí donde estás, mirarte a los ojos y decirte, escúchame lo que tengo que decir. Porque si escuchamos y guardamos en nuestro corazón, somos lentos para hablar. Nuestras palabras cuidadosas, llenas de bondad, llenas de amor, nutridas por la palabra de vida. Y pues lentos para enojar. Es decir, ¿cuántas broncas no nos hemos ahorrado nos ahorraríamos por andar de reactivos que nos dicen algo y inmediatamente, y yo me incluyo ahí. Si hay una palabra que es para mí esto. ¿Y cuál es el propósito de todo? No sé si lo notaron. Al final del versículo 20 dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Hay una versión de la Biblia que dice, la vida justa que Dios quiere. Es decir, ¿cuál es la vida que vos quieres vivir en este caminar temporal, espiritual y terrenal? ¿Querés una vida justa delante de Dios? ¿Querés agradar a Dios? ¿Querés vivir? Vos lo sabés en tu corazón. Una vida caminando de la mano del Señor. Lentos para hablar, lentos para enojarnos y rápidos para escuchar. Así que tal si aplicamos esto. Versículo 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Así que la siguiente instrucción es quiten. La Nueva Traducción Viviente lo pone muy bonito. Hay otras versiones de la Biblia que dicen así, dice, quiten la inmundicia y maldad que abunda y acepten con humildad la palabra de Dios que Él ha sembrado en su corazón. Lo primero es aceptar con humildad. ¿Cómo nos cuesta ser humildes? A nadie le gusta que le digan que está mal. A nadie le gusta que lo corrijan. La palabra de Dios dice que es útil para corregir. Al principio de esta serie dijimos la semana pasada que si a usted no le gusta que le digan qué hacer, estamos en problemas. Porque aquí nos da instrucciones. Es más, casi que nos demanda instrucciones y reacciones como vamos a ver al final. Es decir, los leñazos se ponen cada vez más heavies. Y aquí nos está diciendo, hey, tenemos que ser humildes porque este texto, este hermoso libro tiene el poder de salvarte el alma, de salvarte la vida. Y sí, por supuesto, como dijimos al principio, para salvarte de una eternidad lejos de Dios, para poder recibir el mensaje que hay acá y vivir una vida que agrada a Dios, pero te salva todos los días. Si lo hermoso de la palabra de Dios es que todos los días te salva constantemente. Jesús te va salvando, el Logos, la palabra de Dios, su mensaje te salva todos los días. Cuando aquí en Semilla te decimos, hey, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? No es para cumplir con un ritual ahí religioso o para que quedes bien con alguien. No, es porque te salven la vida. Es para que te nutras de lo que el Señor te está hablando y que sí, todos los días seas un seguidor de Jesús más completo, más firme, más maduro, que se note en la manera en que caminas con tu familia, en cómo tratas a tu esposa, en cómo instruyes a tus hijos. Es decir, el tema de los hijos es esencial. Es
Sí, el pueblo judío en el Antiguo Testamento era celoso, Dios era celoso de eso. Instruye a tus hijos para que sus hijos se lo enseñen a sus hijos y sus hijos se lo sigan enseñando a sus hijos. Pero nosotros tenemos que estar nutridos de la palabra de Dios, quitando lo malo, la inmundicia y aceptando el mensaje con humildad. Ahora, el primer paso es aceptar. El siguiente es reaccionar. Y aquí viene la instrucción que sigue. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Este es el corazón de esta carta. Aquí vemos el tema principal, en que la vida del seguidor de Jesús es de acción, es de poner en práctica. Y aquí hay mucho que podemos conversar. Primero, yo quiero decir algo. Está diciendo, no solo se conformen en escucharla. Es decir, todo inicia con escucharla. Por supuesto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por supuesto, claro que sí. Vos y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios y conocerla y estudiarla y analizarla, por supuesto. Pero no ganamos nada conociendo toda la teología sistemática, entendiendo los más famosos secretos y misterios de la Biblia y sabiendo todo el contexto cultural y no sé, todo este montón de cosas que son fascinantes y que tenemos que... Y si te gusta estudiar la Biblia, gloria a Dios por eso, y meterte y conocer y aprender cada vez más. Eso es increíble, pero si no la vivimos no vale nada, es puro bla, 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 bla. Y perdón, pero aquí caemos todos en la misma categoría, porque en muchos casos hemos sido un puro bla, bla, bla. Y nos encanta tirar los versículos y aquí y allá, ¿verdad? Y tenemos ahí sí la memoria no nos falla, ¿verdad? Andamos diciendo de todo, pero no lo vivimos. No lo practicamos. Alguien me decía en determinado momento, alguien se me acercaba domingo tras domingo y me hacía una pregunta heavy de la Biblia. Y me decía, es que, pastor, ¿usted me podría comentar qué hizo Jesús los 3 días que mientras que estuvo muerto? Es decir, ¿dónde estuvo? ¿Verdad? Entonces me encantaría investigar eso, ¿verdad? Y después cuando estuvimos en Apocalipsis fue heavy, ¿verdad? Es decir, me pidieron una consejería y yo, bueno, vengo a la consejería y me dice, no es consejería, pastor, es que y bueno, qué bueno que tenía dudas, pero quería aprender un montón de cosas sobre los textos y no sé qué, no sé cuánto. Y en medio de una conversación yo le dije, hey, ¿no será mejor que primero te concentres en escuchar y poner en práctica lo que has entendido de la Biblia antes de irte a buscar un montón de misterios y muchas cosas? Y yo he aprendido algo. Cuando me concentro en poner en práctica lo que sí entiendo de la Biblia, voy entendiendo aquello que no he entendido. Es tan sencillo como eso. Y nos acaban de dar una instrucción muy clara, cuidado con nuestra lengua. Y nos van a rematar al final, se los adelanto, de una vez también con esto. ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? Si dejamos de ser los que escuchan y critican, o los que escuchan y dicen, uy, qué bueno estuvo, ¿verdad? Qué lástima que no vino tal, qué lástima que no vino aquel para escucharnos, sino que lo escuchamos, lo guardamos y lo vivimos. Es más, esa era la rutina del mundo antiguo. En todo, a nivel judío, por decirlo así, pero para todas las personas. Alguien se acercaba a un maestro, lo escuchaba, analizaba lo que decía, lo empezaba a seguir,
iba creyendo, iba aprendiendo, lo ponía en práctica y terminaba convirtiéndose en un discípulo de ese maestro. Y la última vez que leí Mateo 28, el Señor nos manda que usted y yo seamos, y llevando el mensaje de Jesús, hagamos discípulos. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos, y un discípulo es aquel que cumple la palabra de Dios, que no le entra por un oído, le sale por el otro y dice, sí, estuvo medio, más o menos, ahí voy. No, que todas las mañanas, listo, atento a la instrucción de Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 27, pero en Mateo 7, versículo 24, usted ha escuchado esta historia, es el final del Sermón del Monte, dice así: todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio, y la sigue es sabio como la persona que construye su casa como una roca sólida. Y el versículo 26 dice: sin embargo, el contraste, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio que construye su casa sobre la arena. Y usted ha escuchado los dos contrastes, ¿verdad? El que lo construyó sobre la roca, vino los vientos, los huracanes, los terremotos, las crisis financieras, los golpes, las pandemias, y la casa se mantuvo firme en Cristo. Pero el que va y viene y construye sobre la arena, en el primer viento alisio se les fue todo. Seamos hacedores, pero hay algo más hermoso. Note el versículo 25, dos reflexiones del versículo 25. Primero, si miras atentamente. Eso me encanta. Versículo 25, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Primero, tiene el poder de darte libertad. Ese círculo vicioso que estás viviendo de pecado, eso que te despertas un día y dices, bueno, eso se acabó, ya nunca más lo vuelvo a hacer. Y a la semana decís, y caes en la tentación. El mensaje de Cristo tiene el poder para salvarte el alma y liberarte de la esclavitud del pecado y vivir una vida que agrada a Dios. Pero lo otro también es que hay una bendición ahí, ¿lo notaron? Dice, pero Dios bendice por tu obediencia. Charles Spurgeon, en este texto, en su comentario, dice lo siguiente, dice: me temo que tenemos muchos de estos en todas las congregaciones, oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes adjuntos, pero al mismo tiempo oyentes no bendecidos, porque no son hacedores de la palabra de Dios. Dios quiere que sepas que hay una bendición en obedecer la palabra de Dios. Y el llamado es que seamos hacedores, no solamente oidores, y no nos engañemos a nosotros mismos. Esto es una responsabilidad que todos estamos en la condición y tenemos que tener la disposición de asumir. No porque tengo que cumplir con las reglas para que Dios me ame. Tengo que cumplir para que Dios me ame. No, porque te salvaron la vida. Recuerden, ese es el principio de todo. Todo lo que hace el seguidor de Jesús es porque se dio cuenta que le salvaron el alma. Y porque su vida estaba destinada a una eternidad sin Dios. Y Él nos llamó de la muerte, nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Y como dice Efesios capítulo 1, nos sentó en las regiones celestiales para estar con Él. Y entonces sí, todas las mañanas, listo, presto a decir: Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Seguir a Cristo es la aventura más hermosa que hay. Y los mandamientos y las instrucciones que vemos en su palabra no son cargas pesadas, imposibles de cumplir, sino son aventuras hermosas. ¿Qué aventura más hermosa que mantenerte fiel a tu esposa?
y a tu esposo. Qué aventura más hermosa que instruir al niño en su camino y que cuando sea grande no se aparte de él, en medio de un mundo que lo distrae constantemente. Todo empieza en casa. Y de vez en cuando sale ahí alguien que tiene mal gusto y te vuelve a ver y piensa que sos guapo. No te engañes de eso. No te engañes de eso. Decir, por más CrossFit y por más vara, el pichel no cambia. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí al borde de la tentación, en donde todo está en juego. Y al final es, Señor, yo quiero agradarte. Por nuestra propia voluntad no es suficiente. Tiene que ser una vida entregada y rendida a Cristo, que busca caminar y cumplir lo que aquí el Señor nos enseña. Ahora, Santiago va a continuar dándonos, y nos tiene un último leñazo para terminar esta mañana. Y dice así, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Tu religión no vale de nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ojo el cierre de esto. Primero dice, si afirmas ser religioso, y tal vez usted está diciendo, James, qué salvada, yo no me considero una persona religiosa, ¿verdad? Yo soy, cero religión, todo es relación, ¿verdad? La famosa frase, ¿verdad? Que ponemos ahí hasta en stickers. Pero me di a la tarea de buscar en el diccionario qué significa ser religioso. Y ojo lo que significa. Persona que profesa una religión, practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo con ella. Entonces, aquí, si bien nuestro Señor Jesús le dio durísimo a aquellos que se llamaban religiosos, aquí nos está diciendo cuál es la verdadera religión. Y lo primero que quiero que observes es lo siguiente. Hay una religión pura y verdadera a los ojos de Dios. Si hay una manera de vivir acá en la tierra, creyendo esto que el Señor nos manda, y me llama mucho la atención, el versículo 26 es este, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua. Otra vez, ¿qué es la cosa de Santiago con la lengua? Sí, ¿por qué no? No sé, otras cosas. ¿Cuántas broncas no nos hemos metido por nuestra bocota? ¿Cuánto daño no hemos hecho con nuestra lengua? Venimos a la iglesia, cantamos, Señor, Señor, y te amo, y Cristo te amamos, y no sé qué, y salimos y tratamos a nuestra esposa como si fueran, y tratamos a nuestros hijos, y se me atravesó el primer chavalo ahí a la vuelta, y empiezo a decir barbaridades. ¿Y qué hay de la lengua que transformamos en dedos rápidos para responder en redes sociales? ¿Ah? Tenemos una gran oportunidad ahorita, familia. Viene la época de elecciones presidenciales en nuestro país. Y no lo digo esto con mucha emoción, sinceramente. Me tiene un poco preocupado. Porque nos transformamos los cristianos, ¿verdad? Y andamos dando aquí, y andamos dando acá, y andamos dando acá, y atacando y compartiendo, ¿verdad? Y a veces compartimos cosas que, ¿verdad? Y andamos hablando y diciendo no, controlemos nuestra lengua. Más bien, qué buena oportunidad tenemos de ser luz en medio de tiempos difíciles. Y gloria a Dios que podemos ir a escoger presidente. También eso es algo, una nota ahí aparte, ¿verdad? Gracias a Dios porque tenemos esa libertad que otros países no tienen. Pero cómo nos encanta disparar, ¿verdad? Y para los teólogos nos encanta andar disparando versículos. Si esto es para mí también nuevamente, yo me he metido en cada bronca por mi lenguota. Jugando religioso, mi esposa y yo fuimos a un congreso hace ya un tiempo. Y resulta que el expositor que pasa
no sé, a mí se me mete el agua de vez en cuando. Entonces el expositor que pasa y dice 3 palabras en la introducción de su enseñanza, y yo de bocón me vuelvo donde mi esposa y le digo, este me va a hablar pura paja. Con un mae jugando ni que fuera Charles Spurgeon, ¿verdad? Yo, o lo que sea, ¿verdad? Y mi esposa me vuelve a ver, me agarra la pierna así, ¿verdad? Al estilo esposa, como, hey, tranquilo papito, gracias a Dios por mi esposita. Y yo jugando ahí, ¿verdad? Todo arrogante. Y él me dice, abramos nuestras Biblias en Juan 6. Y yo, mira, va a usar la Biblia. Qué milagro. Este hombre empieza a enseñar. Al minuto 15 yo ya estaba mariqueando. Al minuto 20 me había arrepentido 3 veces, Padre, perdóname. Porque somos así. Somos así. Y eso es muy triste. ¿Cuántas personas no hemos lastimado por nuestras palabras? ¿Cuántas personas no se han ido de una iglesia? Y están sumamente lastimados por lo que les ha dicho un pastor. Por las palabras que ha utilizado el pastor para referirse a ellos. O el famoso liderazgo de la iglesia. ¿Cuántos juicios cristianos no hemos ido? En donde nos llaman a dizque rendir cuentas y nos lastiman con las palabras. Queremos vivir la palabra de Dios, cuidemos nuestra lengua, pero hay más, hay mucho más. Ojo, dice, versículo 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios. No sé, yo he estado reflexionando mucho en esa frase, familia, en serio. Si ser religioso es alguien que vive, practica los preceptos, actúa de acuerdo con ella, Señor, enséñame por favor. Yo quiero tener eso a los ojos tuyos. Consiste en 3 instrucciones, no terminamos con esto, familia. 3 instrucciones. Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Esta idea de huérfanos y de viudas, era una representación cultural que los textos, los judíos utilizaban para referirse a todas las personas que están sufriendo, a todas las personas que están pasando un momento de necesidad. Aquí incluye a todos, a toda persona que está pasando un momento duro, un momento difícil en la vida. Y sí, por supuesto, decir, niños huérfanos, decir, estos son los 140 regalos que vamos a llevar en diciembre, gloria a Dios por eso. Las personas que perdieron un familiar cercano, tenemos una relación hermosa con Hogar Gary, con Don Miguel y con Doña Rocío, que son parte de nuestra congregación, y ellos cuidan a las personas que están básicamente pasando un tratamiento de cáncer duro, difícil, y muchos han partido, muchos han muerto. Ellos les buscan ayuda y cuidado. Nosotros como iglesia tenemos que ser, tiene que ser una de nuestras banderas esto. Ir por aquel que no tiene voz. Ahora que estamos haciendo todo esto con Face of Justice, si usted tuviera 10 minutos de su tiempo y se sentara con Anita y con Dani o conmigo y con mi esposa o con Karencita, que bueno, hoy no vino Karencita, que es parte de Face of Justice, y le cuente las historias que suceden a la vuelta de su casa, de cómo niños y niñas están siendo explotados sexualmente. Y usted y yo en nuestro mundo egoísta, pensando que el universo gira alrededor mío y reclamándole a Dios porque no me da esto y porque no me cumplió esto y porque no me bendijo en esto. Cuando nos salimos de la ecuación y vivimos una vida centrada en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y en lo que Él nos llamó a hacer, estamos atentos a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mi esposa tiene un radar para ubicar a las personas que están en momentos difíciles. Y está constantemente, mi amor, ya llamaste a tal, ya, mándale un mensajito acá, creo que alguien está pasándola mal, usted y yo tenemos que estar así de atentos, cuidando a las personas que están sufriendo. Si usted la está pasando muy mal, una muy buena manera de empezar a pasarla mejor es buscar a alguien que la está pasando peor.
Como iglesia nunca vamos a ser ignorantes y menos ajenos y no participar conjunto con los sufrimientos de las personas que están sufriendo. Romanos capítulo 11, versículo 11 dice: lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. Eso es ser seguidor de Jesús, salirnos de nuestra zona de confort. Eso es madurar, eso es crecer en nuestra salvación. Y lo otro, acá en esta instrucción, ahí está, dice: y no dejar que el mundo nos corrompa. Es una instrucción sencilla. Romanos capítulo 12, 2 dice así, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dieguito y Lee, ¿me acompañan? Quiero que terminemos con esta idea. Con esta idea de cómo vamos a salir de este lugar, vos y yo. ¿Cómo vamos si tenemos que empezar a cambiar nuestra vida radicalmente? No solamente hay personas en este mundo sufriendo y pasando momentos difíciles a nuestro alrededor. Personas que están en un proceso fuerte de crisis de fe, de sufrimiento, de luto, de necesidades económicas y de la principal necesidad, la necesidad espiritual de pasar de muerte a vida. ¿Conocen un Dios lejano? Un Dios que si yo cumplo religiosamente con algunas cosas, pues me va a dar pelota y me va a dar acá y van y vienen. Y usted y yo tenemos la oportunidad hoy de ser transformados por este mensaje de Jesús y salir de aquí y vivir una vida diferente. Una vida que todo lo ve filtrado por el poder de aquel que te salvó la vida. Y entonces, cuando vemos textos en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva y cómo se cuidaban los unos a los otros. Y en Hechos capítulo 2 vemos cómo se reunían todas las noches y partían el pan y compartían sus ingresos y se cuidaban los unos a los otros y se alistaban para ir a la misión de llevar el mensaje de Jesús. No una vida centrada en mí. Una vida que escucha la necesidad de las personas y no es ajeno, como bueno, eso no me toca a mí, sino que participa activamente. Ese es el llamado de la religión pura y verdadera a los ojos de Dios. Quiero invitarte a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro, tener un tiempo con Dios. Yo sé que han sido muchos bombazos hoy que este texto nos ha dado. Ahorita vamos a venir y me gustaría cerrar orando, pero Dieguito y Lisa nos van a dirigir en una canción de adoración. Si estás con nosotros por primera vez, aquí no sucede nada extraño, no es es un tiempo vos y Dios. Y la canción de adoración es un texto que te va a ayudar a reflexionar en lo que el Espíritu Santo te está hablando hoy a tu corazón, porque definitivamente hoy Dios te habló por medio de su palabra. Así que yo quiero invitarte a que inclines tu rostro, tengas un tiempo con Dios y ahorita venimos y cerramos.